Si Trump defrauda, viene una gran guerra. Bueno, vamos a ver. En principio, es cierto que todas las expectativas en este momento sobre la evolución de la guerra en Ucrania están centradas, por un lado, por supuesto, en el frente de batalla, y ya sabemos cuál es la situación ahí. Es decir, está claro que Rusia va a ganar la guerra. La evolución de la guerra de desgaste ha seguido su proceso previsible, con un ejército ruso cada vez más fuerte y un ejército ucraniano cada vez más débil, ya en el comienzo del colapso del mismo, ¿no? En el comienzo del colapso, que se detecta pues en deserciones, en indisciplina de determinadas unidades de combate, en falta de capacidad de resistencia, bueno, en general, en cómo están cediendo continuamente espacios y terreno en todos los frentes, ¿no? Bueno, la previsión es que ahora que, como consecuencia de la evolución de ese proceso de desgaste del ejército de Ucrania, han comenzado el movimiento territorial, ese movimiento territorial avance durante el año 2025, bueno, probablemente en el segundo semestre, hasta el momento de colapso del segundo semestre, y en un ritmo que va a depender no tanto, que también evidentemente, de las estrategias de Rusia, cuanto de la aceleración o no de ese ritmo de colapso del ejército y de la sociedad ucraniana, ¿no? Entonces, en principio, desde el punto de vista de la lógica del combate entre Rusia y Ucrania, todo hace pensar que en el segundo semestre, probablemente en el segundo semestre del 2025, se produzca el fin de la guerra, ¿no? Bien, y esto independientemente del papel de Trump. Todas sus declaraciones sobre que él va a terminar la guerra. Bueno, primero dijo que iba a terminar la guerra inmediatamente después de ser elegido, incluso antes de tomar posesión. Esto ya hemos visto que no ha pasado. Luego, inmediatamente de tomar posesión, pues la primera semana y tal, eso tampoco va a suceder. Lo que hay que esperar de Trump es en realidad, fundamentalmente, contener la reacción. Que Trump sea capaz de contener la reacción de un Occidente en situación de pánico, sobre todo de una élite corporativa occidental, que es la que ha venido controlando estrechamente Europa y Estados Unidos, que está en una situación de pánico porque se le está escapando el control del mundo, se le está escapando el control de Occidente, y está, en principio, ha mantenido una estrategia de evitar a toda costa la victoria rusa en Ucrania, que es lo que consideran el punto de inflexión hacia su derrota, ¿no? Bueno, entonces el riesgo es de que esta posición de la clase corporativa occidental genere una gran guerra, pues es muy alto, y el papel de Trump puede ser muy importante en este sentido, es decir, que consiga efectivamente, independientemente de cuál sea su opinión personal o la de algunos de sus colaboradores, es que en la práctica consiga evitar que esa reacción de la élite corporativa occidental pues genere una gran guerra, ¿no? Claro, el tema es cuál es realmente la posición de Trump. Porque, claro, el Trump y el trumpismo es un movimiento, digamos, tremendamente contradictorio. Muy impulsivo, muy emotivo. El que sea un movimiento tan emotivo, tan basado en emociones, es un factor evidente de desconfianza. Nosotros ya lo hemos dicho más de una vez. El interés de los ciudadanos está muy relacionado con la razón, con que la realidad se interprete de acuerdo con la razón más que con las emociones, porque las emociones se prestan a la manipulación. Entonces, cuando alguien gestiona la política en base a emociones, probablemente es porque está pensando en manipular esas emociones, ¿no? Y las emociones se manipulan a través de los medios de comunicación y la industria cultural, etcétera. Entonces, quien controla medios de comunicación e industria cultural, que no son los ciudadanos normalmente, pues es quien puede gestionar fácilmente la política a través de emociones. Por eso el que un movimiento populista como el trumpismo sea tan emocional es una razón de
digamos, para sospechar sobre sus verdaderas intenciones, ¿no? Pero, de cualquier forma, tenemos una trayectoria también tremendamente contradictoria a lo largo de los años del trumpismo, durante el primer mandato de Donald Trump. Bueno, sí es cierto que todo el mundo está esperando que sus políticas con respecto a Ucrania, las políticas de Estados Unidos con respecto a Ucrania, cambien sustancialmente con respecto a partir de la llegada de Donald Trump al poder, pero ya digo, el cambio fundamental que podemos esperar es este, ¿eh? No es en sí mismo el fin de la guerra en Ucrania, que eso va a depender de Rusia, el cuándo termine, la decisión de cuándo termine y cómo termina, y el futuro de Ucrania en este sentido, pero sí cabe esperar del trumpismo el contener a esa élite corporativa que está, ya digo, en situación de pánico, ¿no? Bueno, el tema es que si Trump, bueno, la gran duda sobre el trumpismo es en qué medida esos componentes, digamos, antioligárquicos, anticorrupción del trumpismo, que se juntan con otros intereses corporativos que también forman parte de este movimiento, si ese componente anticorrupción, antioligárquico tiene el suficiente peso como para que Trump sea coherente con esos planteamientos de evitar nuevas guerras, evitar una guerra mundial y centrarse, y que Estados Unidos se centre en su propia recomposición y reconstrucción interna, ¿no? Bueno, independientemente de lo que se haga con respecto a Oriente Medio, Pacífico, etcétera, lo que cabe esperar, ya digo, de Donald Trump es que contenga la reacción de Occidente. Si Trump defrauda en esa expectativa en cuanto a su capacidad o su voluntad, porque puede ser, no es aquí lo importante, no es tanto la voluntad de una persona, que en ese mar de intereses y de poder que es la administración de Estados Unidos, la voluntad de una persona se puede disolver fácilmente, ¿no? Si Trump defrauda, o el trumpismo defrauda, en el sentido de que no quiere realmente o no es capaz de contener a esa élite occidental, pues entonces nos vamos a encontrar con una reacción que a través de líderes europeos y de un ejército norteamericano que de una forma o de otra se implique en la guerra, pues nos va a llevar a un contexto bélico considerablemente más grave que el actual. Los riesgos han sido muy altos durante todos estos 2 años. Esas élites corporativas han mantenido una estrategia de escalada continuada que se ha podido superar o contener como consecuencia de la paciencia estratégica de Rusia, que ha sabido apostar por la finalidad de, en principio, ganar esa guerra que ya estaba en proceso de ganar, y hasta ahora hemos evitado el estallido de esa gran guerra. Pero, claro, si se verifica en un momento determinado que Rusia ha ganado la guerra en Ucrania, las élites corporativas no lo van a aceptar. No van a aceptar porque esto, ya sabéis, va a cambiar el contexto político, social y económico de Europa Occidental, y va a ser un punto de inflexión en el tránsito de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Todo va a cambiar a partir de esa victoria. Entonces, esa no aceptación, ese no querer aceptar ese contexto por parte de las élites corporativas occidentales, pues, y ante la incapacidad del trumpismo de detener esa reacción, pues las posibilidades de que esto genere un estallido a través de una gran guerra, que entre potencias nucleares pues tiene muchas posibilidades de generar una guerra nuclear, pues ese contexto de gran guerra, ya digo, pues puede ser inevitable. Inevitable. Bien, dejarnos preguntas o comentarios y darle por favor a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Ya sabéis que es gratuito. Gracias por seguirnos. Un saludo.